Bueno, ahora sí ya estamos grabando. Empezamos de nuevo. Bueno, todos están viendo ahí la imagen del diagrama de energía. Bueno, les explico. Ese diagrama que están viendo ahí era para volver a recordar las conformaciones del ciclo hexano. Era para que lo tengan en ese gráfico. Si ustedes ven, es un diagrama de energía, ¿sí?, en función de todas las posibilidades o todas las conformaciones posibles que tiene el ciclo hexano, en el cual va de un extremo, de un valle de energía, o sea, de un mínimo de energía, hasta el otro extremo donde tenemos la otra conformación opuesta, pero también silla del ciclo hexano. Intermedio, fíjense que tenemos la primera conformación, que es un máximo de energía, que tenemos dos posiciones que se llaman semisilla, que son los dos máximos de energía que se ven en la parte superior del gráfico. Después de la conformación cervicilla, ¿sí?, baja a un valle de energía intermedio, ¿sí?, que se llama bote retorcido o barca retorcido, como lo ven ahí en la gráfica. Después, esa conformación bote retorcida sube a un pico de energía, que por supuesto es menor que la conformación semicilla, que es la conformación bote directamente o posición barca que tienen ahí. O sea que constantemente esta conformación va pasando, este ciclo hexano va pasando por todas las conformaciones posibles, estando por supuesto el mayor tiempo posible en las conformaciones silla, que es las zonas de menor energía, ¿no? Por ejemplo, les voy a mostrar esto que está acá, no sé si lo están viendo a esto, esta reproducción. Fíjense, ahí es cómo se va interconvirtiendo, fíjate, yo lo voy a parar a la imagen, de cómo se mueve el ciclo hexano, ¿sí?, en el espacio, y van a ver en esa interconversión, fíjense, ya lo voy a poner, esperen un poquitito, vamos a empezar con la conformación, esperen un poquitito. A eso que están viendo ahí es la conformación silla, ¿sí? Fíjense cómo está plegada la molécula del ciclo hexano, a medida que avanza con el tiempo, ¿sí?, tiene la conformación silla, inclusive ahí lo que me está mostrando en esa conformación son los distintos tipos de enlaces carbono-hidrógenos que hay, ¿sí?, donde tienen ahí en los enlaces rojos, son los hidrógenos rojos, eso que se ven ahí, son los enlaces axiales, y los azules serían los enlaces ecuatoriales, ¿sí?, que ya lo habíamos visto. Después pasa, eso sería una conformación bote retorcido, ¿sí?, pasa a una conformación bote, ¿sí?, en la conformación bote, ¿sí?, es una conformación tiene un pico de energía. Fíjense que si uno mirara los enlaces carbono-carbono, se encontrarían eclipsados, fíjense, los enlaces carbono-hidrógenos, ¿sí?, a través de la línea de cualquier enlace carbono-carbono. Por eso tiene un máximo de energía. Ahí en ese punto las nubes electrónicas están lo más cerca posible, ¿sí? Y ahí lo vuelvo de nuevo y lo veo en movimiento, como pasó de una conformación silla que estaba plegada de una manera a la conformación silla opuesta, que tiene el plegado, por supuesto, del lado opuesto los enlaces, ¿no? Bueno, eso era para mostrarles. Fíjense acá, cuando pasa al otro extremo, ahora los enlaces que eran azules, que eran ecuatoriales en la primera conformación silla, en la segunda conformación silla, o sea, en la opuesta, pasan a ser ahora enlaces axiales. Y los rojos pasan a ser ecuatoriales. ¿Sí? Se los dejo en movimiento para que lo vean. Fíjense cómo la molécula constantemente está pasando. No se ve, profe, se ve la primera pantalla que compartió nomás. Ajá, a ver, déjenme un segundito. A ver, cerramos esta. Denme un segundo. A ver. Era algo que sí o sí quería que lo vean. Denme un segundo. La verdad que es complicado, ¿no? Y ahora no lo puedo compartir.
Denme un segundito. Vamos a ver cómo lo podemos volver. Eso que está ahí no están viendo nada, me están viendo a mí nomás, ¿no? No, ahí sí se ve, profe. ¿Ahí lo ves? Perfecto. Ahí le damos play para que lo vean. Fíjense, eso ahí es bote retorcido. Esa es conformación, ven, ahí está como bote retorcido. Traten de verlo cómo está plegada la molécula. Pasamos a lo que sería una semicilla. Ahí está completamente, ahí está como conformación silla. ¿Sí? Fíjense, en este caso, lo que están viendo ahí son los enlaces azules, carbono-hidrógeno, están en una posición axial. Y los rojos serían ecuatoriales. Ahora, cuando se produce la interconversión, pasa de esta conformación silla, de esta posición, a la otra conformación silla opuesta. Esos enlaces azules, que son axiales, pasan a ser ecuatoriales, y los rojos pasan a ser axiales. Fíjense, les vamos a dar play, y van a ver la interconversión. Fíjense, se va plegando, media silla, ahí aparece bote retorcido, bote, semisilla, y queda de nuevo la conformación, ¿sí? Y se vuelve a mover. Fíjense cómo se va moviendo y van viendo todas las distintas posiciones. Obviamente acuérdense que la posición de conformación silla son las más estables y en las que permanecen la mayor cantidad del tiempo, ¿no? Bueno, este videito también se los voy a mandar. Así lo tengan para que las vean en el espacio, cómo es que se mueve la molécula. ¿Sí? ¿Lo lograron ver? Bien. Bueno, eso era quería para mostrarles nada más. Y vamos a volver ahora a lo que era estereoquímica. ¿Sí? Bueno. Denme un segundito. Uy, qué difícil me está resultando hoy esto. Bueno. Hola. ¿Me escuchan? Bueno. Bueno, volvamos entonces a lo que era estereoquímica. Acá en estereoquímica, ahora vamos a hacer un pequeño repaso de la parte de estereoquímica. Vamos a volver vamos al ejercicio 9 del práctico 1, que me pregunta qué entiende por isómeros. Entonces volvemos a refrescar el concepto de isómeros. Isómeros eran aquellos compuestos que tenían la misma fórmula molecular, pero eran compuestos diferentes. ¿Sí? Específicamente, cuando nosotros hablamos de estereoisómeros, no solo que hablamos de compuestos que son diferentes, sino que la disposición en el espacio de los átomos es lo que los diferencia en los estereoisómeros. Y de los distintos tipos de estereoisómeros que nosotros habíamos visto, ¿sí? Teníamos los enantiómeros, los diasterómeros, ¿sí? Y volvemos acá. A ver. La verdad que qué difícil hoy, no sé por qué se me ha complicado todo esto ahí. Ay, Dios. ¿Logran ver esto? Lo que es enantiómeros. ¿Se logra ver esa pantalla?
Sí, profe. Bueno, a ver, retornemos ahí de nuevo. Bueno, enantiómeros entonces. Dentro de los distintos tipos de estereoisómeros, me interesan mucho los que son los enantiómeros. Fíjense que ahí tienen un compuesto que es el 2-butanol, en el cual, si uno lo distingue al 2-butalón, para nosotros, para que exista estereoisomería y sobre todo para que existan los compuestos los enantiómeros, tenemos que fijarnos si encontramos nosotros un carbono quiral. Un carbono quiral era aquel que tenía, era un enlace, un carbono sp3 con 4 enlaces diferentes. En el 2-butanol, en la posición 2, ¿sí?, lo marcamos con un asterisco justamente al carbono quiral. ¿Sí? Fíjense, porque es un carbono quiral, porque tiene enlazado a un metilo, tiene enlazado un grupo oxidrilo de un alcohol, un hidrógeno y un grupo etilo. Entonces, si uno este 2-butanol lo hace una disposición en el espacio del 2-butanol, por ejemplo, fíjense cómo está puesto en el espacio del 2-butanol, y hacemos su imagen especular, ¿sí? Cuando uno hace su imagen especular y tratamos de superponer una imagen especular con la otra, nos vamos a dar cuenta que son imágenes no superponibles. O sea, son imágenes especulares, pero no superponibles. Entonces, de ahí arrancamos con el concepto de enantiómeros. Enantiómeros son estereoisómeros en los cuales uno es imagen especular del otro y lo principal es que son imágenes especulares no superponibles. Característica principal de los enantiómeros, que tenían todas sus propiedades físicas idénticas. O sea, cuando hablamos de propiedades físicas hablamos de punto de ebullición, de densidad, de punto de fusión. Bueno, todas las características físicas son iguales, salvo la rotación específica, o sea, la rotación de la luz polarizada. Estos estereoisómeros tienen la particularidad de rotar la luz polarizada en direcciones opuestas. ¿Sí? Acuérdense, cuando nosotros hablamos de rotación de la luz polarizada, es cuando a uno de estos estereoisómeros lo podemos aislar, lo ponemos en un aparato que se llamaba polarizador, polarímetro o polarizador, en el cual nosotros vamos a ver esta característica física, en el cual uno de los enantiómeros girará la luz polarizada a la derecha, con una cierta cantidad de grados, y ese enantiómero nosotros lo conocemos como levógiro, en el cual nosotros lo podemos denotar desde el punto de vista de la nomenclatura con un signo más, que indica que este estereoisómero en particular, este enantiómero en particular, gira la luz polarizada a la derecha. Y su imagen especular será un enantiómero en el cual girará la luz polarizada con la misma cantidad de grados que el anterior, pero en el lado opuesto, o sea, hacia la izquierda. Por eso es lo que nosotros conocemos como levógiro. O sea, lo importante de esto es que nosotros lo que tenemos que tratar es de ver qué forma nosotros podemos identificar a estos enantiómeros y poder denotar que este enantiómero en particular es el que gira a la derecha y el otro el que gira a la izquierda, desde el punto de vista del ordenamiento que tienen sus átomos alrededor de ese centro quiral. Entonces, es por eso que nosotros hablamos de configuraciones. En los estereoisómeros, en los enantiómeros en particular, lo que tratamos de buscar es establecer la forma en que están unidos estos enlaces al carbono quiral mediante un sistema, que es un sistema que lo usamos en papel, es una forma de poder trabajar y poder establecer una configuración, ¿sí?, de manera práctica para poder visualizarlo, ¿no? Entonces, más allá de este concepto, ya lo vamos a ver en la parte práctica, cómo es que lo hacemos. Vamos a pasar ahora al concepto de diasterómeros o diastereoisómeros. Denme un segundito. A ver, este era un compuesto meso, denme un segundito. ¿Ven esta imagen? Diastereoisómeros. ¿La pueden ver? Bueno, estos diastereoisómeros, entonces
recordemos que es una clase de estereoisómeros en las cuales no son superponibles, pero tampoco son imagen especular el uno del otro. Por lo tanto, no son enantiómeros. Si se fijan entre la estructura, ahí tenemos marcadas 1, 2, 3 y 4 estructuras posibles. Si uno mira estas estructuras, podemos reconocer que entre la figura 1 y en la figura 3, ¿sí?, son imágenes especulares uno con otro. ¿Sí? Figura 1 y 3 son imágenes especulares. Y me fijo si las puedo superponer y nos vamos a dar cuenta que son imágenes especulares no superponibles. Por lo tanto, entre 1 y 3 estamos hablando de que son estereoisómeros enantiómeros. Disculpe, profe, ¿se sigue viendo el mismo compuesto? El anterior, Sí. vemos, volvemos. A ver, volvemos. A ver. Ahí, diastereoisómeros. ¿Lo logran ver? Sí, profe. Bien. Entonces, volvamos. Diastereoisómeros son una clase de estereoisómeros en los cuales no son superponibles, pero tampoco son imágenes especulares. Entonces, fíjense que ponemos 4 estructuras en la cual nosotros podemos identificar que entre la estructura 1 y 3, nosotros vemos compuestos en los cuales uno es imagen especular del otro. Y a su vez, no son superponibles. Por eso, entre 1 y 3, estamos hablando de que esos compuestos, ¿sí?, son enantiómeros. Entre 2 y 4, entre las estructuras 2 y 4, también una es imagen especular de la otra. Y en ese caso, también son no superponibles. ¿Sí? Por lo tanto, entre 2 y 4 también es un compuesto que nosotros, es un tipo de estereoisómero que conocemos como pares enantiómeros, entre 2 y 4. Ahora, si yo comparo la estructura 1 con la estructura 2, nosotros podemos decir que son isómeros, son estereoisómeros, pero no son ni imagen especular, ni tampoco son superponibles. Por lo tanto, entre la estructura 1 y 2, o entre la estructura 1 y 4, o entre la estructura 2 y 3, ¿sí?, entre ellos vamos a definir que son diastereoisómeros. Característica principal entre ellos, entre lo que son entre estos diastereoisómeros, es que todas sus propiedades físicas son diferentes. ¿Sí? Esa es la característica principal. O sea, que tienen punto de fusión, punto de ebullición, densidad, todas sus propiedades son diferentes. Entonces, esta es una forma que podemos aprovechar entre los diastereoisómeros, que de acuerdo a sus propiedades físicas nosotros podemos llegar a separarlos, como por ejemplo por destilación. Al tener puntos de ebullición diferentes, es una forma práctica y fácil de poder llegar a separarlos para obtener los puros de estos compuestos, ¿no? Bien, entonces, este tipo de compuestos, vamos a ver ahora el otro tipo de estereoisómero que nos falta, que lo vamos a ver acá, que son los compuestos meso. ¿Sí? Los compuestos mesos, si ustedes se fijan, vean la imagen, nosotros vamos a ver entre 1 y 2, fíjense, es una molécula un poco más compleja, tiene grupos funcionales que se llaman, en los extremos que ustedes van a ver ahí, que son grupos carboxílicos. No me importa tanto eso, sino que me interesa que vean la estructura. ¿Sí? Entre la estructura 1 y la estructura 2, ¿sí?, entre ellos son pares enantiómeros, o sea, uno es imagen especular del otro y no es superponible. Entre la imagen
3 y 4, fíjense, entre ellos también son una imagen especular del otro, ¿sí? Pero en este caso, si uno analiza la estructura, existe lo que se llama un plano de simetría, ¿sí? Si yo a la molécula, fíjense abajo, lo tienen escrito más grande, si yo a la molécula le paso un plano de simetría por el centro de la molécula, vamos a ver que la mitad inferior se superpone exactamente con la mitad superior. Es por eso que estos compuestos no son de estereoisómeros, en realidad se llaman compuestos meso, ¿sí? Son compuestos que no tienen actividad óptica, por existir este plano de simetría. O sea, por lo tanto, no son enantiómeros tampoco, ¿no? Entonces son lo que se llaman compuestos meso. Entonces, compuestos meso, lo importante, que son aquellos compuestos que pueden ser imagen uno especular del otro, pero en realidad al tener un plano de simetría, hacen que estos compuestos no tengan actividad óptica. ¿Sí? Bien, eso es lo que les quería mostrar y para poder recordar lo que nosotros ya habíamos visto anteriormente. ¿Sí? Y hacemos ahora los ejercicios. Bueno, paramos esto de compartir. ¿Me están viendo a mí? Bueno, en el ejercicio número 9 y 10, fíjense en el 9 hemos repasado un poquito de lo que son las definiciones de estos estereoisómeros, y vamos a hacer el ejercicio 10. En el ejercicio 10 me pide que represente una estructura tridimensional para cada uno de esos compuestos y señale en ellos, ¿sí?, si existen carbonos quirales, puede haber uno o más carbonos quirales, que escriba la imagen especular de cada uno de ellos, siempre y cuando exista el carbono quiral, e indique los pares enantiómeros. Entonces, el primer compuesto que me están pidiendo ahí es un compuesto que se llama 1-bromopentano. Entonces, tenemos puesto ahí, y en este carbono, acá tenemos el carbono 1, o sea, el 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, ¿sí? Y en este carbono tenemos unido acá un bromo. Entonces, yo tengo una estructura lineal escrita acá, y lo que yo voy a hacer primero, lo que voy a escribirlo, no es en forma lineal, sino lo voy a, para que sea más claro, entonces lo vamos a escribir al 1-bromopentano de esta manera. Entonces, tenemos el 1-bromopentano, en el cual, en esta estructura, yo tengo que señalar primero si existe un carbono quiral. Acuérdense que un carbono quiral era un compuesto en el cual debe haber algún carbono que tenga, ¿sí?, 4 enlaces diferentes. Por supuesto, en todos estos carbonos que tenemos hasta acá, son todos carbonos que no son quirales. El único que podría llegar a analizar sería este, pero si uno se fija, este carbono, ¿sí?, uno lo analiza a ese carbono, tiene unido todo este grupo para este extremo, un bromo y 2 hidrógenos. O sea que particularmente en este compuesto no existen carbonos quirales. Al no existir carbonos quirales, no tenemos ningún tipo de pares enantiómeros. Así que en este compuesto en particular no pasa nada. Vamos al punto C, que tenemos un compuesto que se llama 2-pentanol. ¿Sí? Lo único que cambia en este compuesto, lo vamos a escribir a ver, de esta manera, en el ejercicio C, si ustedes se fijan, acá, en esta posición 2, tenemos el grupo oxídrico. O sea que en lo que tenemos escrito acá, lo único que vamos a cambiar es que en esta posición 2 tenemos acá unido un grupo oxídrico. Entonces, si uno analiza esto, nos vamos a fijar, obviamente, en el carbono 2, vamos a tener un carbono que tiene unido para este lado un grupo
propil. Para este lado tenemos un grupo metil. A su vez está unido a un hidrógeno y a un oxidrilo. Entonces, este ejercicio en particular tiene, marcamos acá con un asterisco, tiene un carbono quiral. Por ende, yo lo que tengo que describir ahora es una estructura tridimensional y justamente marcar su par enantiómero, o sea, su imagen especular. ¿Cómo lo vamos a hacer esto? Entonces, vamos a describir primero la estructura tridimensional. Yo, a este compuesto, acuérdense que nosotros teníamos esto que estaba acá, ¿sí? Es nuestro carbono quiral, ¿sí? Tridimensional, en lo cual, si a mí me piden escribirlo, yo le voy a describir su estructura tridimensional como yo quiera escribirlo, ¿no? O sea, yo la armo yo a mi conveniencia la estructura tridimensional. Entonces, por ejemplo, la puedo hacer así a la estructura. Por ejemplo, puedo marcar dos enlaces en el plano del pizarrón. Un enlace que salga para adelante del pizarrón, ¿sí? Y otro por detrás del plano del pizarrón. Y poner los enlaces que están unidos a ese carbono quiral. Hemos dicho que uno de estos enlaces era un hidrógeno, ¿sí? El otro era un grupo. Yo estoy armando mi propia estructura. El compuesto es el mismo, solamente la disposición que yo estoy armando es la disposición que yo quiero ponerle acá a esta estructura. El compuesto se va a seguir siempre siendo el mismo. Entonces, va a tener un grupo oxidrilo, ¿sí? Va a tener un grupo propilo, ¿sí? Y por último, un grupo metilo. Entonces, ese es nuestro compuesto, con su carbono quiral. Entonces, lo que me piden es que dibuje su estructura, su imagen especular. Entonces, pongo la imagen especular. Entonces, va a tener, por supuesto, todos los enlaces que están en el plano. Acá va el hidrógeno, imagen especular de la primera estructura. Acá arriba iría el grupo metil. Y saliendo del plano del pizarrón, tengo acá su grupo oxidrilo. ¿Sí? Y para acá atrás, el enlace que va para atrás, el grupo propil. Entonces, de esa manera, yo tengo la estructura del 2-pentanol, escrito en forma tridimensional, el carbono quiral, su imagen especular, en la cual una no se puede llegar a superponer con la otra, ¿sí? Y por ende, yo considero que estos dos es lo que nosotros conocemos como enantiómeros. Cada uno de estos enantiómeros tiene su disposición de sus átomos específicas en el espacio. Entonces, a partir de ello, nosotros podemos establecer su configuración, ¿sí? Entonces, podemos establecer cómo están dispuestos en el espacio. Esta estructura que yo tengo acá tendrá una configuración. Ahora, si yo hubiera sacado este oxidrilo, lo hubiera puesto acá arriba, en el plazo del metilo, este compuesto hubiera tenido otra configuración. O sea que cada configuración me va a indicar una disposición especial, única de cada una de estas estructuras, ¿no? Entonces, vamos a analizar cómo sacamos la configuración de este enantiómero, ¿no? Entonces, yo lo primero que tengo que hacer era establecer las prioridades, o sea, que tienen cada uno de estos enlaces en relación con el carbono quiral. Y se establecía de acuerdo al número atómico. Entonces, en este caso acá tengo el carbono unido a un hidrógeno. Este carbono está unido a un oxígeno primero. Y este carbono está unido a este carbono. Lo mismo ocurre con este carbono quiral que está unido a este carbono. Entonces tengo dos enlaces carbono-carbono
un enlace con oxígeno y otro con hidrógeno. El de mayor número atómico, ¿sí?, es el que tiene su mayor importancia, que es el oxígeno. Por lo tanto, a este le vamos a dar prioridad 1. Al de menor importancia de todos, el de menor número atómico, es el hidrógeno. Entonces, a este le vamos a dar prioridad 4. Entonces, lo único que resta es establecer las prioridades, ¿sí?, de estos dos grupos, del propilo y del metilo. Y para eso debemos seguir una segunda regla. Cuando yo tengo enlaces que son iguales, o sea, que en este caso está unido a carbono y en este caso también, me tengo que fijar en el enlace posterior, en el enlace que sigue, ¿sí?, a ese carbono. Por lo tanto, si uno analiza, nos vamos a fijar que este carbono se está unido a 3 hidrógenos. En cambio, este carbono está unido a 2 hidrógenos y a un carbono más. Por lo tanto, si uno establece las diferencias por número atómico, vamos a decir que este carbono está unido a 3 estructuras que tienen justamente, a 3 átomos que tienen una prioridad muy baja, que son 3 hidrógenos. En cambio, este tiene unido a 2 hidrógenos y a un átomo más, que es otro carbono, que tiene una prioridad más alta, que desempata con alguno de los hidrógenos del metilo. Por lo tanto, este grupo tiene mayor prioridad que este metilo. O sea que a este le vamos a dar prioridad 2 y a este metil le vamos a dar prioridad 3. Tercer paso para establecer una configuración. El tercer paso es tratar de eclipsar u ocultar, ¿sí?, el enlace que tiene menor prioridad de todos, o sea que en este caso sería el hidrógeno, de tal forma que nosotros viéramos de frente, ¿sí?, la estructura tridimensional con los 3 enlaces más importantes. Entonces, lo vamos a poner a esta estructura de acuerdo a cómo está puesto acá, utilizando mi carbono quiral. Entonces, vamos a poner así. Estos dos enlaces, el que está acá arriba de amarillo sería el metilo, ¿sí? Este metilo con este hidrógeno serían los dos enlaces que están en el mismo plano, ¿sí? El amarillo con el hidrógeno. El hidrógeno es el que está acá abajo. Saliendo para acá adelante sería el oxidrilo. Y para acá atrás estaría, ¿sí?, que no se ve ahí, está el grupo propilo. Entonces, lo que a mí me interesa es ocultar, ¿sí?, este enlace, de tal forma que yo de frente logre ver los 3 enlaces principales. Entonces, lo único que tengo que hacer, esto está en el mismo plano, es girarlo, ¿sí?, y verlo así, de esta manera. Fíjense que por detrás está oculto el enlace carbono-hidrógeno, el de menor prioridad, y me quedan, ¿sí?, a la vista de frente los 3 enlaces principales, ¿sí? Este era el metil, este era el oxidrilo, ¿sí?, y este era el propil. Entonces, lo único que tengo que hacer ahora es seguir la secuencia del orden de importancia. Entonces digo, si este es el grupo oxidrilo, y este es el propil, el que va en segundo orden, y este es el metil que va en tercer orden, entonces, si uno mira esta disposición, tenemos una secuencia de giro que va en el sentido de las agujas del reloj. Eso nosotros lo establecemos como configuración R, o rictus. Entonces, esta disposición que yo puse acá, o sea, con estos enlaces puestos de la manera que yo los puse acá, tiene configuración R. ¿Sí? Hagamos un ejercicio diferente. ¿Qué pasará si yo, en vez de ponerlo, por ejemplo, a este oxidrilo acá, lo hubiera puesto acá arriba? ¿Sí? Y acá lo traigo al metil, y acá lo pongo al oxidrilo, por ejemplo. ¿Qué hubiera pasado? ¿Hubiera cambiado o no la configuración? Y bueno, eso lo tengo que establecer y verlo, ¿sí? Entonces, volvemos al ejercicio. Obviamente, ya conocemos los órdenes de prioridades. Hemos dicho que el hidrógeno era 4, este metil, hemos dicho que nosotros era el 3, y el oxidrilo era el 1. Entonces, cuando hacemos el ocultamiento ahora, fíjense, si nosotros lo ponemos tal cual como lo tenemos ahí, ahora mi enlace amarillo
va a ser el oxidrilo, el hidrógeno va a ser el blanquito que está acá, y yo acá tengo el metil y el propil. Cuando hago, ¿sí?, el ocultamiento o el eclipsamiento del enlace carbono-hidrógeno, me va a quedar acá arriba el oxidrilo, el metil y el propil. En este caso, si uno hace la secuencia de enlaces, sería el 1, el 2 y el 3. Rotamos, vemos la secuencia de giro y nos vamos a dar cuenta que ahora este sentido de giro es antihorario, o sea, sería S. Entonces, esto nos demuestra que una configuración es particular para cada distribución que nosotros ponemos de átomos. O sea, si me dan a elegir a mí de cómo puedo, o yo puedo hacer una estructura en la cual yo elijo la disposición que yo quiera, esa disposición va a tener una cierta configuración. Ahora, si por algún motivo yo quiero pasar de una estructura a otra, lo único que tenemos que hacer es romper enlaces. Por eso que nosotros lo llamamos a esta estructura configuraciones. ¿Por qué? Porque para pasar de una a otra, indefectiblemente yo tengo que romper enlace. A diferencia de las conformaciones, porque para pasar de una conformación a otra, lo único que teníamos que hacer era hacer rotación alrededor del enlace simple. En este caso no se puede hacer esto, por eso nosotros hablamos de configuraciones. Entonces, cada disposición de estos átomos en el espacio tiene una configuración característica para esa disposición. Entonces, volvamos al ejercicio original. Entonces, acá tendríamos el oxidrilo y acá tendríamos al metilo. ¿Sí? Bueno, lo mismo vamos a hacer para su imagen especular. En este caso, en la imagen especular, uno nos vamos a dar cuenta que vemos las órdenes de prioridades, sería el 4 para este hidrógeno, 3 para el metilo acá arriba, 2 para el propilo y 1 para el oxidrilo que tenemos acá abajo. Lo mismo, en este caso lo tenemos así. ¿Sí? Uno lo mira así, en este plano tenemos el hidrógeno y el metilo. Entonces, que lo tenemos en esta disposición. Para acá adelante, este naranjita sería ahora el oxidrilo, lo llamemos a este naranjito oxidrilo. ¿Sí? Y para acá atrás, en este verdecito, ¿sí?, que no lo vemos acá atrás, este sería el propilo. ¿Sí? Para establecer un orden en este caso. Entonces, lo único que tenemos que hacer es ocultar este hidrógeno. Cuando uno lo oculta, lo ve así. ¿Sí? Entonces, esto, disculpe que no lo había puesto hace rato, lo vamos a escribir ahora, ¿sí? Esto se ve así. Si uno lo tendría que poner y dibujarlo a esto, cómo se ve así de frente, ¿sí?, lo que tendría que hacer es poner el carbono quiral, ¿sí?, ponemos el carbono quiral, acá arriba iría en el plano, en este caso, el metil, y estos dos enlaces están para adelante. ¿Sí? Así lo veríamos nosotros de frente. Entonces, particularmente, cuando nosotros hacemos la rotación, en este caso, nos va a quedar el oxidrilo de este lado. ¿Sí? A ver, perdón. A ver, ¿cómo es lo que habíamos puesto? Volvemos atrás. Esto estaba así. Así. Este era el oxidrilo y este era el propilo. Entonces, cuando nosotros lo queremos ocultar, tenemos, por supuesto, perdón, este era el propilo acá, el verdecito este era el propilo, lo vamos a poner así, propil, ¿sí? Y este lado quedaría el grupo oxidrilo acá adelante. Establecemos el orden de prioridades, que sería 1, 2 y 3, y el sentido de giro es antihorario. Entonces, este tiene su configuración, una configuración del tipo S. Si yo tengo este enantiómero que tiene configuración R, su imagen especular va a ser S. Si este hubiera sido S, su imagen especular tiene que ser R. Ahora, a mí me piden que identifique cuál de ellos dos es el que gira la luz polarizada a la derecha. O cuál de estos dos es el que gira la luz polarizada a la izquierda. Bueno, eso yo no lo puedo establecer en papel, ¿sí? Lo único que que es lo que pedimos siempre que no se confundan, que R y S
es la disposición, es una forma de establecer de cómo están unidos nada más los átomos a ese carbono quiral, o esas moléculas, esos enlaces al carbono quiral. Cuando uno habla de rotación específica o rotación de la luz polarizada a la derecha o a la izquierda, la única forma que yo puedo hacer para saber si uno de estos enantiómeros gira a la luz polarizada y el otro a la izquierda, lo único que tenemos que hacer es ponerlos a estas sustancias, a cada una de ellas, en el polarímetro. ¿Sí? Es la única forma, porque es una medición física, que yo lo tengo que hacer en el equipo ese. No lo puedo establecer eso en papel. El R significa giro de sentido, ¿sí?, de la secuencia de unión, pero que no tiene nada que ver con girar la luz polarizada a la derecha. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, si uno quiere, en este caso, ponerlo específicamente con la nomenclatura, yo puedo decir que este compuesto será el compuesto, el R, ¿sí?, R2-pentanol. Y este es su enantiómero, el S2-pentanol. Entonces, en la práctica uno puede poner ejercicios en los cuales uno puede pedir que ustedes me diagramen o hagan su estructura propia en la cual tenga cierta configuración. Yo les puedo pedir, por ejemplo, en un ejercicio, les pongo la estructura y ustedes me dirán su configuración. O al revés, yo les puedo decir directamente, quiero que ustedes me escriban de este compuesto la configuración R o la configuración S. Entonces, ustedes la armarán en la estructura tridimensional con los enlaces unidos en ciertos puntos para que tengan específicamente la configuración pedida. Entonces, esa es otra forma de poder ver ejercicios en este tipo de ejercicios, de planteos, ¿no? Por ejemplo, vamos al ejercicio 11. Los otros que están ahí los pueden hacer ustedes, ¿no? El ejercicio B y el ejercicio D. En el ejercicio 11, si se fijan, me pide que represente el 1,3 dibromobutano e indique el o los carbones quirales, asigne la configuración R o S para cada uno de ellos y construya un modelo tridimensional para su resolución. Entonces, vamos a ver el ejemplo de este compuesto que es el 1,3 dibromobutano. Lo vamos a escribir. Entonces, el 1,3 dibromobutano, lo vamos a poner acá. Ese es el compuesto, el 1,3 dibromobutano. Bueno, este compuesto, el 1,3 dibromobutano, ¿sí?, tenemos que identificarle primero en este compuesto el o los carbonos quirales. Este extremo que está acá, fíjense que tiene un carbono que tiene unido un bromo, dos hidrógenos y un carbono. Al tener dos hidrógenos ya tiene dos enlaces iguales, por lo tanto este compuesto no será, ¿sí?, carbono quiral. Este por supuesto tampoco, este por supuesto no, entonces el único que nos queda es este compuesto. Bueno, lo mismo, marcamos el carbono quiral y ahora representamos su estructura tridimensional. Por ejemplo, a mí, en vez de asignarlo, por ejemplo, en vez de hacer exactamente lo que me está pidiendo ahí el ejercicio, yo le estoy diciendo, bueno, yo no quiero cualquiera de los enantiómeros, yo quiero que ustedes me escriban acá específicamente el enantiómero S de este compuesto. Entonces yo tengo que armar mi estructura de tal manera que tenga esa configuración S. Entonces, ese sería el ejercicio. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, primero pongo mi carbono quiral, ¿sí?, y veo, obviamente, las uniones que puedo llegar a tener. Entonces, supongamos que yo hubiera armado esto así. Como hemos hecho recién, dos enlaces en el plano, uno para atrás y el otro enlace para adelante. Lo que tengo que exponer son los distintos enlaces con sus distintas prioridades para que tenga la configuración S, es la que yo estoy pidiendo. Específicamente en este caso yo quiero que sea en configuración S. Escribo
Lo puedo hacer de dos formas. O soy bastante pícaro y lo escribo de una manera práctica, o lo pongo al azar y veo qué configuración me da. Primero pongamos al azar. Supongamos que acá hubiera estado el bromo. ¿Sí? Acá lo tengo el hidrógeno. Acá lo tengo el metilo. Y acá tengo en el último enlace para atrás toda esta estructura, que es esta que está acá. Pruebo y me fijo, ¿será ese la estructura que yo puse ahí? Y si no es ese, tengo que cambiar algún enlace para llegar a obtener la estructura S. Entonces, orden de prioridades. El hidrógeno siempre va a ser 4. Bromo, en este caso, va a ser 1. Entre estos dos tengo enlace carbono-carbono. Pero este enlace carbono está unido a 2 hidrógenos y a un carbono. En cambio, este está unido a 3 hidrógenos. O sea, la probabilidad 3, por supuesto, la va a tener este enlace que va a ser el 2 y este que va a ser el 3. ¿Qué tengo que hacer ahora? Ocultar el enlace menos importante, que es el enlace carbono-hidrógeno. Entonces, la vamos a rotar la molécula para este lado. O sea, le vamos a dar un sentido de giro para acá. Entonces, cuando uno lo gira esta molécula para acá, ¿qué es lo que aparece ahora? Lo voy a tener al carbono quiral, ¿sí? Con el enlace con el bromo, acá arriba, ¿sí? Y si uno hace el sentido de giro para acá, ustedes van a dar cuenta que armen la estructura, traten de armar el modelito. Este grupo metilo va a quedar con este enlace para acá adelante, y el otro enlace para acá adelante va a ser el grupo de todo este grupo grande del metil unido con el bromo, ¿no? Este bromo etilo. Entonces, vemos la secuencia. Este sería el 1, este sería la posición 2, y esta sería la posición 3. Veo la secuencia de giro, y efectivamente la secuencia que yo puse, que lo puse al azar, me dio que tiene configuración S. O sea que el ejercicio puede ser dos cosas: que me pide establecer la configuración de algo que ya está dado, ¿sí? O, al contrario, que yo arme la estructura con una configuración específica. O sea, en este caso, yo lo armé al azar, y bueno, me salió ese. Y si la tuvieran que cambiar para que sea L, ¿qué es lo que podrían hacer? Y bueno, lo que podría hacer para que sea R, supongamos para que sea R, cambio algún enlace, rompo algún enlace de esto y lo cambio por otro, lo intercambio por otro, para ver cómo podemos hacer esa secuencia para que sea R. Entonces, y para que sea R, por ejemplo, yo podría hacer esto. En vez de corto este metil acá, saco todo este grupo de etilbromo que está acá, entonces, y lo pongo acá. Uno, para que sea R, ¿no? Entonces, para que sea R, no va a cambiar acá. Vamos a hacer así. Por ejemplo, para que sea R, dejando el bromo que está acá arriba, para que sea R. No, perdón. A ver, volvamos a ver acá atrás. Volvamos acá. Yo me equivoqué. Acá, esto está así. Yo me equivoqué. Si uno mira la secuencia, no es que es. Alguien tendría que haber marcado esto. Esto es una configuración del tipo R. O sea que, de acuerdo a como yo lo puse a la disposición, ¿sí? No puede haber sido nunca ese, ¿no? Queda 1, 2 y 3. O sea, es en sentido horario, de configuración R. Entonces, yo no tengo que establecer R, a mí me pidieron que sea ese. Entonces, en ese caso, lo que tendría que haber puesto es cambiar la disposición de estos enlaces. ¿Cómo lo podría haber transformado en ese? Y bueno, es lo que estaba diciendo acá. Podría haber roto este enlace y yo puedo decir que para que sea ese, acá tendría que haber estado unido este grupo con el bromo y acá el grupo metilo. Entonces, en este caso ya podría ser acá la posición 2 y esta es la posición 3. Entonces establecemos acá la secuencia de unión y sería 1, 2, 3. Ahí en ese caso ya tendría ahí
da sentido antihorario la secuencia de unión. Entonces, en ese caso sería ese. ¿Sí? Bueno, ahí lo estoy armando yo a la estructura. Pero puede pasar como, por ejemplo, en el ejercicio 12, ahí me piden, o me dan ya la estructura tridimensional, y me piden específicamente que establezca la configuración. Entonces, vamos a hacer ese último ejercicio del ejercicio 13. Vamos a hacer uno de ellos, y vamos a ver cómo es que lo establecemos a esa configuración. Si se fijan, en el primer ejercicio que tienen ahí, tienen escrito, vamos a hacer no el primero, sino lo vamos a hacer al ejercicio que está en el medio. Ustedes tienen escrito algo así, fíjense. Para acá tengo un enlace que sale del plano para adelante, que es un bromo, y para acá atrás sale un enlace que es un cloro. ¿Sí? Ese compuesto es un compuesto que se llama 2 bromo, 2 cloro, pentano. Bueno, ahí, con la estructura que ya me están dando, me piden que establezca esa configuración. Entonces, ¿qué es lo que tengo unido acá, de acuerdo a lo que yo estoy viendo acá? Tengo unido a este carbono quiral, si uno mira este carbono, es el único carbono que tiene 4 enlaces diferentes. Para un lado, lo vamos a hacer una estructura, vamos a ver que tiene unido 1, 2, 3 carbonos, tiene unido un propil para este lado, tiene unido un bromo, un cloro, y acá un grupo metil. ¿Sí? El de mayor importancia, el enlace de mayor importancia, el número 1, sería el cloro, que es el que tiene el mayor número atómico, perdón, el bromo. Segundo sería el cloro. Tercero sería el grupo propil. Y cuarto, el grupo metil. Ese sería el orden de prioridades. Ahora, a ellos ya me dieron a mí una disposición en el espacio. Entonces, lo único que yo tengo que ver ahora es cómo yo voy a ocultar justamente el enlace menos importante. Entonces, lo vamos a hacer así. Fíjense, si uno mira la estructura, la ponemos así, tenemos el carbono quiral, este es el plano del pizarrón en el cual yo tengo este blanquito, siempre lo vamos a poner como el menos importante, está en el mismo plano con este enlace, con el enlace este amarillito. Entonces, este sería el metil y esto sería el propil. Blanco metil, propil amarillo. Para adelante tengo el bromo y para atrás tengo el cloro. Entonces, la cosa es establecer la configuración. Entonces, ya conozco el orden de prioridades, lo único que tengo que buscar es la forma que yo tengo que ocultar este enlace que está acá. Entonces, lo primero que se hace con la disposición que me han dado acá, fíjense que es como que esta estructura está apoyada en el mismo plano, estos dos enlaces, ¿sí? Entonces, lo primero que yo voy a hacer es apoyarla en sus 3 posiciones, acá abajo. ¿Sí? Si ustedes lo miran, esto está así la estructura. Lo que voy a hacer es, o la apoyo así, para adelante, o así, la apoyo para atrás. Como ustedes quieran. Si yo lo apoyo así acá para adelante, ¿qué es lo que me queda? Lo voy a dibujar acá al lado, cómo va a quedar a mí la disposición en el espacio de esto que está acá. Acá tenemos el mismo carbono quiral, en el cual tengo un solo enlace acá para adelante, ¿sí? Que era el que estaba acá arriba, acá adelante, que era el bromo. Entonces, cuando yo lo apoyo acá para adelante, la bajo a la estructura así, me va a quedar un enlace acá para adelante, que sería el bromo, ¿sí? En el plano, ahora me quedaría un solo enlace, que sería el verdecito, que sería el cloro, que estaría acá, y 2 enlaces que están para atrás, que en este caso sería, lo dibujamos así, uno es el propil, vamos a poner acá la palabra propil,
Y el otro, que era el blanquito, el metil. Lo tengo así. Lo que resta nada más es ocultar ahora justamente el enlace menos importante, que es este, que era el propil, el metil. Entonces, lo único que hacemos es girar, ¿sí? Y llevamos la estructura, lo ponemos así, de esta manera. Entonces estaba así, con uno para adelante, y lo único que hacemos es girarlo. Cuando uno lo gira, puede ver esto de frente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver de frente? Vamos a ver, vamos a escribirlo acá arriba, vamos a ver el mismo carbono quiral, con su mismo enlace en el plano, que es el cloro, que no ha cambiado, lo único que me ha hecho es rotar nada más la molécula, ¿sí? Este enlace con el bromo, ¿sí? Pasó acá a la derecha, a la izquierda, perdón. Y acá aparece adelante el otro enlace, que sería el enlace del bromo. ¿Sí? Que este era el enlace el de tercera prioridad. Entonces lo único que tenemos que hacer ahora es establecer su configuración, o sea, ver qué secuencias tienen estos enlaces. Nosotros hemos dicho que el bromo era el 1, el 2 era el cloro, y el grupo propil era el 3. Unimos la secuencia, 1, 2 y 3. Entonces giran en sentido antihorario, por lo tanto, este tiene configuración S. Y bien, bueno, de acuerdo a todo esto, lo único que tiene que tratar es de resolver estos ejercicios. Y bueno, cualquier cosa me pregunta por el WhatsApp. Y ya justo otra vez me habían mandado mensajes diciéndome que tenían problemas con la segunda clase, así que ya les voy a tratar de ver qué le pasó con ese enlace. Vamos a subir, entre hoy y mañana subimos la segunda y la tercera clase, y todos los PowerPoint y todas las imágenes que les voy pasando se les voy a pasar al WhatsApp. Así que no se preocupen por eso. Y con esto ya concluye el práctico 2, y le voy a subir también el 3 y el 4, así ya la semana que viene empezamos ya con esos prácticos. ¿Listo? Bueno, terminamos la grabación, termina la clase, nos estamos viendo el martes que viene. ¿Alguna pregunta antes que se corte? Profe, Sí. ¿puede repetir cómo se nombra el compuesto? Este es el último que estábamos viendo. Fíjense, es un pentano, tiene 5 carbonos, ¿sí? Tiene 5 carbonos, y en la posición 2 tiene unido un cloro y un bromo. Tiene 2 halógenos unidos, pero se los nombra de acuerdo a de acuerdo al orden alfabético. Primero va el bromo y después va el cloro. O sea, los dos están en el mismo carbono, entonces sería 2 bromo, 2 cloro, ¿sí? Y directamente el nombre del alcano. Sería 2 bromo, 2 cloro, pentano. ¿Sí? Sí.